Este mes, Rusia sufrió uno de sus peores golpes desde el inicio de la guerra en Ucrania. Pero no fue causado por tanques, misiles o artillería, sino por una fuerza igual de coordinada e igual de destructiva. Burócratas con hojas de cálculo y abogados marítimos con órdenes de sanción. El Reino Unido y la Unión Europea realizaron otro ataque económico coordinado contra la llamada Flota Fantasma de Rusia. La Armada Fantasma de viejos petroleros se volvió el salvavidas financiero de Rusia y Vladimir Putin. Esto es la guerra moderna en su máxima expresión, debilitando a uno de los ejércitos más grandes del mundo sin disparar un solo tiro, usando una guerra económica dedicada. Eso amenaza la capacidad de Rusia para librar la guerra en Ucrania a corto y largo plazo. Mantente atento para saber el daño a la flota fantasma rusa causado por esta brigada burocrática y por qué. Europa debe detenerlo para acabar la guerra. La llamada ofensiva comenzó el 18 de julio, cuando la Unión Europea lanzó lo que solo puede describirse como una bomba de sanciones. El 18º paquete de sanciones de la Unión Europea también amplió la lista de petroleros fantasmas rusos. Reescribió fundamentalmente las reglas del juego. Por primera vez, Europa estableció un tope dinámico al precio del petróleo. Esto significa que el precio del petróleo en toda Europa se ajustaría a las condiciones del mercado. Según los informes preliminares, el precio bajaría del estático de $60 por barril a $47,60 por barril a partir del 3 de septiembre. Una de las caídas de precios más grandes que hemos visto en la historia reciente y que merece una mayor discusión más adelante. La reducción de precio solo aplica al petróleo ruso y a quienes lo compran a Rusia. Grandes exportadores como Noruega, Canadá o Estados Unidos están específicamente excluidos de estas medidas, así que está claro que están apuntando a la economía de Rusia. El verdadero impacto ocurrió 3 días después, cuando el 21 de julio David Lammy, secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, anunció el mayor paquete de sanciones marítimas en la historia británica. Para 2 empresas y 135 petroleros que juntos transportaron millones en petróleo ruso desde inicios de 2024, no fue una selección al azar. La inteligencia británica identificó estos buques con sistemas avanzados que detectan evasión de sanciones, pese a intentos rusos de ocultarlos. Las entidades objetivo muestran cómo el Reino Unido busca frenar la economía rusa desde fuera. Intershipping Services, sociedad de responsabilidad limitada, responsable de registrar buques de la flota fantasma bajo banderas de Gabón, quedó aislada del sistema financiero occidental. Intershipping ha facilitado hasta $10,000 millones anuales en transporte de mercancías rusas. Letasco Middle East Dubai, Multi Commodities, Center subsidiaria de Lukoil en Dubái, perdió acceso a servicios marítimos clave para sus grandes operaciones de transporte de petróleo. Lukoil es la tercera mayor empresa de Rusia. Las 2 más grandes, también energéticas, operaban en más de 30 países antes de la guerra en Ucrania. Actualmente, este número es de unos 14 países. Las sanciones han impedido que Rusia conserve sus filiales energéticas en el extranjero e inyecte crudo o productos refinados propios. Lo que hace esto particularmente devastador es el momento en que ocurre. Las sanciones afectan justo cuando Rusia inicia su temporada alta de envíos de combustible a Asia. Según algunas estimaciones, 444 barcos se ven afectados por las sanciones, incluyendo un total de 135 barcos, propiedad de las 2 empresas. Las sanciones los forzarán a usar rutas más largas o podrían impedirles operar regularmente. Para entender por qué las sanciones de julio de 2025 fueron tan devastadoras, debes saber cómo Rusia creó y maneja su flota en la sombra. Esta flota creció rápido y ahora es uno de los sistemas de evasión de sanciones más sofisticados, aprovechando vacíos legales marítimos. La flota en la sombra de Rusia se estableció prácticamente al mismo tiempo que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, ya que las sanciones occidentales comenzaron a afectar sus exportaciones de petróleo casi de inmediato. Ante posibles problemas económicos, Moscú buscaba mantener su petróleo en mercados que pagaran. La solución fue ocultarse a plena vista, aprovechando la complejidad inherente del transporte marítimo internacional. Rusia comenzó con su marina mercante existente, una de las más grandes del mundo, con más de 976 buques de carga general y 387 petroleros dedicados. No todas esas embarcaciones servían para operaciones encubiertas. El petrolero ideal para la flota encubierta debía ser lo bastante viejo para mezclarse con barcos antiguos, pero lo suficientemente joven como para completar realmente largos viajes desde los distintos puertos de Rusia o los de sus subsidiarias y socios hasta Asia. La mayoría de los barcos tiene entre 15 y 25 años, tiempo en el que suelen cambiar de dueño varias veces, pero sin riesgo de descomponerse en el viaje. Luego vino el subterfugio.
Rusia usa banderas de conveniencia para registrar barcos en países con poca supervisión y regulaciones débiles. Gabón se hizo popular por permitir registrar barcos sin muchas preguntas. Por eso las sanciones impactaron especialmente a una empresa gabonesa. Un petrolero ruso será reabanderado como gabonés. Usualmente incluso se le cambia el nombre por algo que suene apropiadamente africano, y se le da documentación engañosa que hace que su verdadera propiedad sea casi imposible de rastrear. Luego viene la flota fantasma que se esconde activamente. Las embarcaciones desactivan regularmente su sistema de identificación automática, o sistema de identificación automática, que básicamente es el equivalente marítimo de apagar tu sistema de posicionamiento global. Permanecen en la oscuridad por días o semanas, dificultando que las autoridades rastreen sus movimientos por satélite. Cuando aparecen, ya que normalmente necesitan mostrar el sistema de identificación automática para atracar y maniobrar, suele ser en aguas internacionales, donde realizan transferencias de barco a barco. En estos intercambios, el petróleo se transfiere entre embarcaciones en el océano, a menudo a varias, un barco fantasma con otra bandera, ocultando el origen de la carga. Así que, básicamente, un petrolero ruso se encuentra con otra embarcación en aguas con mínima supervisión internacional y transfiere su carga a un barco fantasma. De pronto, el petróleo ruso aparece como gabonés o maltés con documentación distinta. El seguro también es sofisticado. Como aseguradoras occidentales no cubren actividades sancionadas, operadores de la flota fantasma usan seguros rusos o de países como Kazajistán o Kirguistán. Dos naciones sin salida al mar que de alguna manera se convirtieron en importantes aseguradoras marítimas de la noche a la mañana. La cobertura es mínima y suele carecer de valor, solo cumple con el papeleo para las autoridades portuarias. Para mediados de 2025, Vortexa y Windward estiman que Rusia posee unas 1.100 embarcaciones fantasma. De esos, definitivamente hay embarcaciones involucradas en la evasión de sanciones y otras 900 embarcaciones de la flota gris que se sospecha que violan sanciones de manera ocasional. Esto equivale al 17% de los envíos mundiales de petróleo. Si requieres hacer el 17% del comercio mundial ilegalmente, demuestras tu dependencia. Profundicemos en cómo ese comercio genera ingresos para Rusia. Los ingresos por petróleo y gas han sido entre el 30 y 50% de los ingresos federales de Rusia, superando los $100.000 millones anuales. En los buenos años, cuando las sanciones occidentales iniciaron en 2023, los ingresos cayeron más del 40%. La flota fantasma fue la solución de Putin y funcionó muy bien, tal vez demasiado. En 2024, la flota fantasma obtuvo $94.000 millones extra, más de lo que Rusia hubiera ganado cumpliendo las sanciones. Esta cifra equivale al 15% del presupuesto militar ruso, previo a la guerra suficiente para financiar varios meses en Ucrania. Además, brindó el efectivo necesario para que Rusia evitara un colapso económico y siguiera financiando sus operaciones militares. La flota fantasma tiene costos ocultos que ahora se revelan. Enviar petróleo ruso a Asia en vez de Europa suma de $10 a $15 por barril en costos de transporte. Mientras tanto, compradores asiáticos exigen un descuento adecuado por el crudo ruso Urals, reflejando costos de transporte y riesgo de sanciones. El envío desde puertos rusos a India tarda cerca de un mes, mientras que a destinos europeos solo toma de unos días a varios días. Al inmovilizar capital y reducir la eficiencia, estas ineficiencias se agravan rápidamente. Rusia exporta 5 millones de barriles diarios, así que cada dólar extra por barril significa $5 millones menos al día en ingresos. Los costos operativos de la flota en la sombra, el seguro, las rutas más largas, el mantenimiento más caro y la necesidad de operar embarcaciones más antiguas y menos eficientes también pueden acumularse rápidamente para el consumidor. Parte del presupuesto federal de Rusia para 2025 muestra la presión económica creciente sobre el régimen de Putin. El gasto militar representa un tercio del presupuesto federal, unos $142.000 millones. El gasto en defensa, junto con seguridad nacional y aplicación de la ley, supera el 40% del gasto federal total, y un tercio es información ultrasecreta eliminada de registros públicos. Este gasto militar es inédito, algo que los grandes países no hacían desde la Segunda Guerra Mundial. La prioridad militar y energética ha reducido recursos y desplomado inversión en infraestructura fuera de defensa. Los sistemas de educación y salud enfrentan recortes presupuestales severos y la dependencia de estos sectores está quitando empleos a todos los demás. La tasa de desempleo en Rusia cayó al 2.3%, su nivel más bajo desde 1991. Aunque suena bien en teoría, en realidad las empresas tienen grandes dificultades para contratar y retener personal, pues compiten por un grupo de candidatos cada vez menor.
Rusia sigue reclutando para el ejército y las familias de clase media emigran. Estas circunstancias empeorarán con el bajo precio del petróleo crudo que exige la Unión Europea en las sanciones de julio de 2025. Cuando los precios del petróleo en Europa bajen alrededor de un 20% en septiembre, Rusia no tendrá muchas opciones restantes. Puede reducir las operaciones de su flota fantasma de corto alcance en Europa. Debido al precio menos lucrativo que recibe, también puede aumentar su comercio con países como India o China, pero estas rutas vienen con los costos adicionales mencionados anteriormente. Si Rusia dirige más recursos energéticos a China e India, estos países podrían exigir mejores precios, porque tienen ventaja en las negociaciones. Después de todo, con la Unión Europea buscando cada vez más desvincularse del petróleo y gas rusos, lo que finalmente eliminaría las flotas fantasma que operan dentro de sus propios países, Rusia realmente no tendrá muchos buenos destinos de exportación restantes. Países sin comercio marítimo importante, como algunos de Europa del Este, tienen alternativa. El oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan inicia en Bakú, Azerbaiyán, pasa por Georgia y termina en el puerto de Ceyhan, Turquía. Además, el ejército ucraniano ha estado atacando directamente refinerías y oleoductos rusos cerca de sus fronteras y extendiéndose hasta el Cáucaso, reduciendo aún más su capacidad de transportar petróleo y gas por tierra en vez de por mar. Y si las sanciones realmente logran impedir que 444 embarcaciones comercien por completo, Rusia enfrentará una crisis logística justo cuando la demanda de exportaciones de energía alcance su punto máximo. La flota fantasma debe transportar más carga con barcos viejos y menos fiables, ahora más vigilados por agencias occidentales. El tope dinámico de precios puede ser devastador porque respondería a intentos de evasión rusos. Cuando Rusia intenta cobrar precios por encima del mercado mediante acuerdos comerciales complejos, el tope se ajusta automáticamente a la baja, manteniendo la presión sobre otros mercados para que sigan el ejemplo. Esto genera una espiral de precios a la baja, haciendo que el crudo ruso sea menos competitivo y forzando a Moscú a aceptar mayores descuentos, que reducen aún más sus ingresos. China también va a jugar un papel importante en el aumento de los costos de Rusia, más allá de simplemente poder exigir descuentos. Pekín no se ha sumado a las sanciones occidentales, pero los bancos chinos evitan manejar transacciones rusas por miedo a sanciones secundarias. A finales de 2024, se estimaba que el 98% de los bancos chinos rechazaban pagos directos en yuanes desde Rusia. Esto obliga a los comerciantes rusos a recurrir a métodos de pago alternativos y costosos, lo que añade gastos a cada transacción. Recuerda, este es el paquete número 18 de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Cada restricción obliga a la flota en la sombra a usar alternativas más complejas y costosas, aumentando gastos y riesgos. Si la guerra y las sanciones continúan, las operaciones de la flota en la sombra podrían volverse económicamente inviables para todos, excepto para las exportaciones de petróleo ruso más críticas. Las implicaciones a largo plazo de las sanciones a la flota en la sombra van mucho más allá del comercio marítimo, con posibles cambios sistémicos que podrían alterar fundamentalmente la posición estratégica de Rusia en la segunda mitad de la década. El mayor impacto a largo plazo podría ser el aislamiento creciente de Rusia de los sistemas marítimos globales. La flota en la sombra, al usar barcos viejos, seguros dudosos y subterfugios, se vuelve cada vez más incompatible con el transporte marítimo legítimo. A medida que los mecanismos de aplicación se vuelvan más sofisticados y generalizados, Rusia podría encontrarse cada vez más excluida por completo de las redes marítimas globales. La dependencia de barcos viejos hace que Rusia no necesite adquirir nuevos. En 2023, el Banco Estatal tomó el control de la Corporación Unida de Construcción Naval, que operaba 40 astilleros y empleaba a 95,000 personas en ese momento. La Corporación Unida de Construcción Naval explicó que no completó sus proyectos porque las sanciones impidieron importar piezas clave. El gobierno ruso ejerce fuerte presión monetaria sobre proyectos militares y otros, obligando a proveedores a asumir pérdidas o perder a un gran cliente. Si Rusia ya no puede comerciar legítimamente en el extranjero, entonces, la fabricación de nuevos petroleros podría desacelerarse significativamente debido a la falta de demanda, lo que pondría aún más presión sobre los astilleros para depender de contratos militares mal pagados. Incluso si las sanciones actuales solo añaden presión leve, el efecto acumulativo de años de sanciones, junto con la estancación económica de varios años o discrepancias, puede llevar al colapso de la capacidad de Rusia para comerciar en absoluto. Las vulnerabilidades de la flota fantasma son cada vez más evidentes. Con el envejecimiento de los buques y el avance en detección y aplicación, asegurar el sistema ruso es cada vez más costoso e inestable. Luego está la inteligencia artificial avanzada. Sistemas de inteligencia artificial ahora monitorean envíos globales en tiempo real.
usando algoritmos para detectar patrones anómalos que indican evasión de sanciones. La operación Nordic Warden del Reino Unido es probablemente el principal motivo de esta ola de sanciones. La operación emplea inteligencia artificial para vigilar 22 áreas en el Canal de la Mancha, Mar del Norte, Kattegat y Mar Báltico, usando imágenes satelitales, datos sistema de identificación automática, firmas térmicas y análisis predictivos. Windward Maritime Inteligencia Artificial, una de las principales plataformas de detección, rastrea más de 1.100 embarcaciones de la flota oscura, analizando imágenes satelitales, registros portuarios y bases de datos de seguros para revelar patrones únicos de la flota sombra. El sistema identifica embarcaciones, incluso cuando desactivan los transpondedores sistema de identificación automática, utilizando firmas térmicas y patrones de estela, y luego los compara con bases de datos de embarcaciones conocidas. Estas tecnologías de detección lideran la carrera armamentista tecnológica por varias razones. Primero, la cobertura satelital se ha vuelto prácticamente común, con múltiples sistemas satelitales comerciales y gubernamentales que proporcionan cobertura superpuesta de las rutas marítimas globales. Las capacidades de procesamiento han avanzado tanto que la inteligencia artificial ahora analiza grandes datos casi en tiempo real, permitiendo a los analistas detectar y confirmar mejor actividades de embarcaciones fantasma. En tercer lugar, la vigilancia financiera añade otra capa de puntos de verificación. Cuando un barco dice llevar petróleo malasio, pero los pagos provienen de entidades rusas. Los sistemas de inteligencia artificial pueden señalar la discrepancia automáticamente. Este cruce de información hace que las rutas y patrones complejos, diseñados para engañar a los humanos, sean cada vez menos efectivos contra la inteligencia artificial. Las contramedidas rusas son cada vez más desesperadas. Algunas embarcaciones ahora llevan múltiples transpondedores que activan y desactivan para crear firmas electrónicas falsas. Algunas emplean tecnología para enviar datos de ubicación sistema de posicionamiento global falsos. Operaciones sofisticadas coordinan varias embarcaciones que intercambian electrónicamente identidades en el mar. Pero estas contramedidas a menudo crean nuevas oportunidades de detección. La suplantación de sistema de posicionamiento global se detecta al comparar sistemas satelitales y buscar inconsistencias. El uso de múltiples transpondedores crea huellas electrónicas que en realidad podrían ser más fáciles de rastrear que las operaciones legítimas con un solo transpondedor. Por lo tanto, la tendencia tecnológica favorece fuertemente la detección sobre el engaño, algo que también hemos visto en el campo de batalla en Ucrania. Esto indica que operar la flota fantasma será más difícil y costoso conforme avance la tecnología de vigilancia. Europa aumenta la presión máxima sobre Rusia, pero una sola ola de sanciones no será efectiva sin apoyo internacional. Por suerte para la Unión Europea, ya es una comunidad multinacional con amplios recursos, buena voluntad y opciones para la coordinación entre países. El grupo de trabajo REPO coordina entre Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, Canadá, Japón y Australia, con unidades de inteligencia financiera que comparten capacidades para detectar evasión de sanciones fronterizas. En marzo, los países anunciaron un grupo de trabajo de flota fantasma para ampliar la detección de barcos. Cuando la inteligencia británica detecta un nuevo operador de la flota fantasma en Dubái, comparte esa información de inmediato con agencias de la Unión Europea, el Tesoro de Estados Unidos y socios del G7. En cuestión de semanas, las sanciones coordinadas pueden dirigirse a toda la red en lugar de a empresas individuales. Monitorear finanzas permite a Europa acceder como nunca a las acciones encubiertas de Rusia con su flota fantasma. De forma similar, la iniciativa Nórdico-Báltico 8 Plus trabaja regionalmente para promover la cooperación. 8 países protegen la infraestructura submarina crítica, como oleoductos y cables de datos, contra sabotajes. Con mayor coordinación, a Rusia le resulta más difícil hallar brechas en la red de aplicación. Esto solo se volverá natural a medida que Rusia se aísle más geopolíticamente. Los países más pequeños, que representan un porcentaje de un solo dígito de las exportaciones rusas, son más propensos a seguir el ejemplo de Europa en la implementación de sanciones, o encontrar proveedores alternativos para productos energéticos. Estas medidas tendrán efecto en otoño de 2025 y probablemente se amplíen hacia 2026. Podrían debilitar la base económica que permite a Rusia sostener su esfuerzo bélico, que hoy parece más una guerra de desgaste que una invasión. Ahora la cuestión no es si las sanciones funcionarán, sino si serán lo bastante rápidas para acabar la guerra, antes de que la crisis económica de Rusia genere respuestas más desesperadas y peligrosas del régimen de Putin. Gracias por vernos. Si quieres conocer más sobre la economía rusa en la guerra, mira este video. Y para mantenerte informado sobre la guerra en Ucrania y la geopolítica global, suscríbete a El Show Militar para ver videos diarios.